Bueno, y hoy tenemos el gusto de traer al programa a un artista, la voy a llamar artista, y un artista múltiple, que une, creo, las dos orillas del Río de la Plata, Teresa Colondi. Bienvenida, Teresa, un gusto que estés con nosotros en este Moebius de jueves. Y bueno, te comento un poquito, siempre nos gusta que la poeta comience leyendo. Te queremos escuchar. Teresa, léete algunos textos tuyos. Este es un ciclo de poesía, un ciclo de literatura, un programa de poesía y de literatura, así que te queremos escuchar. Bueno, yo elegí algunos textos para tener conmigo desde lo más antiguo, digamos, hasta lo más reciente. Entonces voy a arrancar con algo del 2010, de una primera publicación que se llamó Húmedas Mujeres, y este poema se llama Tormenta y dice así: es increíble el temblor del viento. Me iba haciendo paso entre la tormenta oscurísima, donde me absorbía una boca voraz con glotonería de monstruo. Retumbaba en mis oídos con sonido metálico y un tronar potente. No había nada para hacer. Yo resbalaba por el pavimento mojado, apretada por la lluvia, dejándome tragar en esa tentación peligrosa del riesgo y en una engañosa espera de que un árbol no cayese sobre mi cabeza. No estaba acostumbrada a este viento nuevo, pero ahora estaba segura que había venido para siempre. Era parte de mi nueva vida y mis nuevos temores convertidos en verdad desde aquellos temores niños. El gigante de madera de los bosques encantados, que se abre camino con brazos de ramas infieles, penetrándonos los cristales que ya no nos protegen, daba pasos furiosos e invencibles. Pensé, no estamos preparados para estas nuevas tormentas, pero es así que son hoy nuestros terremotos. Bueno, es muy bello texto, muy bello poema. Bueno, ese viento que es un poco también otro viento, ¿no? Uno queda así como pensando en otra profundidad del viento, ¿no? Vamos a otro texto, Teresa, vamos a escucharte leer. Bueno, voy a seguir con algo del segundo poemario, que fue Inventario de Mujeres sin Registro, y esto dice así: estoy obligada a entregarte mi vida si quiero estar suelta bailando en puntas de pies sobre un escenario que no mira mis traspiés. Estoy obligada a bailarte en la cama si quiero estar saltando entre letras de mi mundo sin cuerdas que desata aquella cordura que vaga. Estoy obligada a saltar de la siesta y quiero estar durmiendo, que ahí no soy esclava con argollas doradas en un tiempo sin pausas. Estoy obligada a dormir a tu lado, por cuántas noches más mi vida robará mi libertad. Mi vida robará mi libertad. Está buena esa frase. Y bueno, me hace pensar también en un tema muy en boga en esta época acá en Buenos Aires y creo que en el mundo, ¿no? Esto de la condición femenina. Sí, tiene que ver, además justamente este poemario tiene que ver con eso, por eso se llama Inventario de Mujeres sin Registro, y en realidad trata lo hicimos con una amiga que es artista plástico y que vive en Ibiza, y que de alguna manera tratamos de retratar desde la imagen y la palabra la voz de mujeres que sienten cierta opresión, o que, bueno, de alguna manera están reprimidas, ya sea por la sociedad, por la violencia, por la, no sé, por la indiferencia.
Entonces, bueno, este poemario tiene que ver con eso. Sí, que es un tema que por suerte la sociedad está comenzando a pensar, por lo menos. Los cambios no son rápidos, pero me parece que la sensibilidad social en ese sentido se ha puesto más a flor de piel, por suerte, si bien Sí. esto hace que se observe, ¿no?, todo lo que ocurre. Cuando nosotros hicimos estos textos y estas obras, bueno, fue como una forma también de reivindicar a estas mujeres y de hacer nuestra lucha. También hay como una reacción de alguna manera violenta en algunos sectores de la sociedad frente a este reclamo de libertad. No sé si vos lo notás. Sí, o sea, siempre que surgen este tipo de luchas vas a encontrar oposición y violencia, ¿no? Claro. Es imposible que se quiera hacer un cambio o una revolución sin que existan reacciones adversas, ¿no? Entonces, es verdad, se escuchan todas las campanas, ¿no? Y más con estas posibilidades que tenemos hoy en día de que todo fluye mucho más rápido, de que la información se viraliza de una forma más inmediata, también, y que además hay que ver cómo se utiliza también todos estos medios, que ahora somos las personas las que tenemos el poder de la información, el ciudadano común, ¿no? Entonces, de alguna manera, se escuchan muchas voces y es muy fácil que también surja más rápido la violencia, ¿no? Y la agresividad, sobre todo. Uh-huh. Bueno, hacemos un voto y sacando un tema que es muy actual y que atraviesa la sociedad y todas las clases sociales. Abajo el femicidio, ¿no? Ni una menos. Sí, exacto. Que es una de las luchas que me parecen importantes en esta época. Teresa, girando el tema y yendo a tu trabajo artístico, sé que sos música y me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu trayectoria en la música, que es importante. Has tenido trabajos importantes tanto en el rock como en el folclore, como en el pop, folclore urbano. Contanos un poquito, Teresa, sobre eso. Me moví por circuitos más under, Uh-huh. si bien tengo un trabajo de larga data, porque arranqué en los 90 con el rock y luego pop, folclore urbano, todo eso que vos fuiste mencionando, y que obviamente tuve la oportunidad de compartir escenario, pero en estos circuitos mucho más pequeños, con bandas que hoy en día son importantes, ¿no? Y de hecho participé o acompañé a algunos músicos luego en sus propios espectáculos. A mí, para lo que me sirvió todo ese proyecto, digamos, musical, que bueno, fue mutando y como explorando, fue para terminar definiéndome por lo que a mí realmente me interesa, me gusta, me convoca y me sale del alma, que es escribir. Entonces, creo que a partir de eso, el último proyecto, que es Vaudeville, es un proyecto de poesía alternativa que busca de alguna manera asociar la palabra con la música, como no estamos inventando la rueda, porque acá pues ya existen un montón de ese tipo de proyectos, pero de alguna manera nosotros quisimos, hacer como nuestra versión de esa poesía canción. No es una poesía cancionada, sino que darle al poema una estructura de canción. Tiene partes recitadas, algunas partes cantadas, que son las menos, pero con el objetivo de democratizar la poesía. O sea, esa fue como la consigna de este proyecto. La poesía dentro de la literatura, es uno de los géneros que de pronto no tiene tanta llegada, es de lo que menos se lee. Entonces, de alguna manera, y sin embargo la poesía, desde mi punto de vista, es una herramienta del lenguaje muy poderosa. Lo que hicimos con este proyecto fue eso, tratar de acercar la poesía de una forma más digerible para todo el mundo. Cuando le agregamos la música,
entendimos que empezábamos a llegar, ¿no? Y a partir de ahí hasta, bueno, pudimos, nos invitaron a abrir conciertos importantes, un concierto de una banda de rock, o sea, empezamos a tener un movimiento, fuimos a Buenos Aires, estamos en el circuito, pero básicamente poético, ¿no? Con la música. Uh-huh. Claro, una relación, una hermandad entre música y poesía. Es muy interesante y es una experimentación artística que de alguna manera ha tenido a lo largo de la historia una presencia, ¿no? Me parece que desde el propio origen de la poesía estuvo hermanada con la música. Sí. Y en la edad, sí. Claro, y en la Edad Media recuerdo estos trovadores que andaban por los caminos, llevando la cultura, la información, las noticias, y hermanaban a la música con la poesía, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Todo lo que vincula este proyecto, digamos, musical, poético musical, también lo ato a lo performático, ¿no? Claro. Entonces, es como un recurso esta cuestión multidisciplinaria como para poder acercarme a más gente, no por el afán de masividad, sino porque siempre intento que la poesía diga algo, diga algo que para uno sea sustancial y lo haga reflexionar. Yo soy muy filosófica, entonces me gusta usar estas herramientas para abrir más puertas, para estar más cerca de la gente. Teresa, ¿qué te parece si para cerrar este primer bloque de charla nos lees un poema? Bueno, cómo no. Les voy a pasar a otro poemario que se llama Underworld, la palabra interior, y este poema dice así: un esclavo de sol arrincona el silencio, llanto en mi enjuague, una angustia mojada que atraviesa el espacio de la calma hacia el doblez de las imágenes que se repiten a destiempo en la línea del tiempo. ¿Qué es el miedo sino recelar peligro y endulzar riesgo a costa del regalo de un momento? La oscuridad en el blanco, el espejo en el negro, el lugar cerrado en el pecho, todo, y todo en el pecho sollozando las venas. ¿Qué es el miedo sino un paredón, una puerta que no abre en reversa, y el inmaculado inodoro que no atreve a llevarse nada? Para seguir alegrando los oídos en esta noche de invierno, vamos a escuchar a Teresa Corondi y su poesía. Adelante, Teresa. Guyunusa fue a París. Llegó a la ciudad luz con carga de origen. No viajaba sola, pero sola estaba en otro mundo, la última de su raza, eslabón y vientre. En la ciudad oscura dio a luz la fruta de su cuerpo. Última mujer charrúa, fruto de estudio. Sus rasgos, la raíz de su pelo, su estatura, no estaba a la altura. El Museo del Hombre de París conserva su busto. Su busto dio poca teta. Hay que tener las tetas bien puestas para resistir los olvidos de la historia. La garra charrúa tenía que ser mujer. Hermoso. Casualmente recién estábamos hablando de poesía social y esto es poesía social, ¿no es cierto, Teresa? Sí, exactamente, por eso también elegí ese poema, ¿no? Para darle un poco de continuidad al tema y esto es un trabajo que vengo haciendo hace un tiempo, asociada a esta causa del exterminio de los indígenas, no solamente en el Uruguay, sino también en Paraguay, con los guaraníes, como una búsqueda también de los orígenes, ¿no? Y rescatar a los derrotados de la historia, y es un poco esa la consigna. Esto que nos queda en América Latina, yo diría en toda América y especialmente en esta América Latina nuestra, de rastrear esas raíces y la vida de esas raíces en nuestra sociedad, que nos definen, ¿no? Sí, tal cual, nos definen y también
o sea, marcan el debate actual además. Uh-huh. O sea, es todo tan actual y con estas posibilidades que justamente tenemos hoy de hacerlo más permeable y crear más conciencia a toda la sociedad, justamente por eso es donde más relevancia tiene hoy en día, ¿no? No digo que no lo haya tenido antes, pero que hoy hay que hacer una presión porque justamente se desvirtúa mucho la información. Así es, nos han contado a lo largo de siglos un cuentito, Sí. una versión de la historia que por suerte podemos empezar a desenredar un poquito y también a entender con un poquito más de profundidad nuestra identidad cultural. Reflexionar y dudar. Exactamente. Teresa, yo te definí cuando comenzamos el programa como un artista, y un artista que se anima a la experimentación, porque no solo la música, la fotografía, las artes visuales, la performance, sos un artista en pleno sentido de la palabra, y un artista que experimenta. Me gustaría que me comentaras un poquito esa manera de trabajar. Yo me defino como una persona curiosa y que de alguna manera eso es lo que me lleva a buscar nuevas formas para mí, ¿no? De pronto no son novedosas, pero que para mí sí son novedosas, de poder acercarme a nuevas formas de expresión y ver cómo trabajan juntas, cómo puedo casar la fotografía con el decir, con la palabra, con la manipulación de objetos, un poco de actuación. Incluso mi último libro para mí fue una experimentación, porque traté de barrer los límites del género, o sea, ir entre lo que podía ser, es un poema largo en realidad, porque es casi una novela, pero en prosa poética, y tiene un principio, un desarrollo y un fin, pero no deja de ser un poema y tampoco deja de ser un cuento. Entonces, lo que trato es eso, de buscar nuevas maneras de decir. Esa es mi forma de trabajo. He venido trabajando con la manipulación de objetos que a veces tienen que ver con lo que estoy diciendo, y otras veces son, o sea, siempre tiene que ver, pero a lo que voy es que de pronto a simple vista no parecen asociados en algunos casos, pero justamente apuesto a eso, ¿no? A tratar de crear nuevas dimensiones de la expresión, para que captar más, para poder llegar a la gente o al escucha o a la persona que esté de espectador de una forma diferente, y que también pueda ser un ida y vuelta. Me gusta todo lo vinculado con lo relacional, poder establecer un diálogo con el que está escuchando o el que está mirando. Sí, y has trabajado en muchos proyectos de experimentación, ¿no? De experimentación de poesía canción. También vi por ahí que participaste del colectivo Las Puntas del Clavo, de varios proyectos por el estilo, ¿no es cierto? Sí, y bueno, en esto que hablábamos también de lo que tiene que ver con la poesía social, también he participado en acciones poéticas, interviniendo en la vía pública o interviniendo en lugares emblemáticos, donde a veces parecía como contradictorio ir a decir determinadas cosas. Por ejemplo, hicimos toda una acción vinculada con el genocidio de los charrúas en el Palacio Legislativo. Qué bueno, qué interesante, qué intenso, ¿no? Hay que animarse a estar ahí, ¿no? Fue súper intenso, intenso. Tuvimos todo tipo de públicos y gente que en la propia cara nos negaba lo que estábamos diciendo. Uh-huh. Sí, pasa eso, así es, ciertamente. He tenido experiencias por el estilo en algunos lugares, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente todavía tenemos esa resistencia cuando nos atrevemos a decir ciertas cosas.
Y casualmente me pasó en un lugar, yo escribí un libro que se llama Caldén, que tiene que ver con los ranqueles, y casualmente del lugar donde escribí el libro es donde mayor resistencia tuve a lo que decía ese libro. Es muy loco, pero es así. Sí. Teresa, la poesía uruguaya, contame un poquito qué experimentás vos cuando andás por los lugares de poesía de Uruguay. ¿Cómo está la poesía uruguaya en este momento? Mira, yo creo que está en un momento de ebullición. Es como que, no sé, salió de abajo de la tierra, si bien la poesía es algo que vive desde hace muchísimo tiempo en el Uruguay. De todas maneras, creo que en este último tiempo, no sé, 2, 3 años, un poquito más capaz, empezaron a aparecer nuevas generaciones de poetas, nuevos espacios poéticos. Entonces se escuchan muchísimas voces, y no solamente en Montevideo, que a veces uno centraliza todo en la capital, sino que en el interior y en las ciudades del resto de los departamentos del Uruguay hay un montón de espacios donde se están dando este tipo de manifestaciones poéticas. O sea que, para definirlo, la poesía está súper viva acá, y tenés voces desde los que son los más no sé, porque hay opuestos, digamos. Están los más viejos, los más antiguos, los gerontes, y después están las generaciones casi adolescentes, los millennials. Entonces se han dado una serie de espacios donde estos dos polos de alguna manera se mezclan y empiezan a compartir y a trabajar juntos, ¿no? Y también se está dando eso entre el interior y la capital, ¿no? Hay espacios cada vez mayores donde se empiezan a cruzar estas voces. Y desde tu gusto personal, si tuvieras que decir 3 presentaciones o libros o voces que te hayan conmovido particularmente, ¿a quién nombrarías? Y mira, no importa si es geronte, si es millennial, si es treintañero. Sí. No, lo que pasa que, bueno, sería como muy injusta si me pongo a decir 3 actuales, ¿no? Te puedo decir, yo dentro de lo que es o sea, lo que he leído y con quienes me he identificado mucho a nivel de la poesía uruguaya, y que además recientemente me leí la obra completa porque había leído cosas por separado, es Idea Vilariño, con quien tengo muchísima afinidad por sus formas. Julio Inverso, que también esa ruptura y en las formas, pero con otra que me he identificado mucho es Delmira Agustini, dentro de la generación del 900, justamente por lo que fue en la época en la que vivió, cómo se atrevió a empezar a hablar de lo que hablaban los hombres. Ella empezó a hacer una poesía erótica cuando en la mujer eso era completamente mal visto, impensable, y sí, trascendió y logró una voz y una particularidad, y que además cómo terminó, ¿no? Entonces me parece que por eso incluso yo me identifico mucho con ella. Sí, es un caso de femicidio. Exactamente. Entonces, esos, después hablarte de la actualidad, para mí. Y Julio Inverso, que vos nombraste, murió muy joven. Sí, exactamente. Murió muy joven, entonces bueno, quizás también por eso yo es uno de los poetas que he rescatado, ¿no? de la memoria. Y lo que te decía, me resulta muy difícil nombrar en la actualidad porque son tantas las voces y hay es lo mismo que nos pasa a nosotros. Claro, por suerte. Y son movimientos muy muy similares a lo que decías vos, a lo que sucede
en la Argentina. Y antes de que se nos termine el tiempo, por favor, léenos poesía, ¿sí? Bueno, voy a leer una partecita, un fragmento de lo que es la Enunciación, porque en realidad no son poemas, pero en alguna medida pueden calzar. Adelante. El pitido de la caldera sonó largamente. Estaba por hacerme un té. El ritual de la infusión era siempre perfecto. Una ceremonia atóxica y meditabunda que me llevaba a periplos por el conocimiento. El agua para té no se debe hervir nunca. Bullir no es un signo de inteligencia. Dejé de enredarme y palpé las hebras negras con las yemas. Coloqué una cucharada en el cuenco y di permiso al agua, que ya había reposado, para que hiciera lo suyo. El aroma se apropió de la casa en un dibujo de cometa de gran velo. No así el sorbo, que seguía imperturbable. El rito era eso. El agua caliente anulaba las papilas. Muy, muy bello, Teresa. Realmente es un gusto contar con vos esta noche aquí en Moebius, este programa de radio. Muchísimas gracias, la verdad que fue un encanto poder conversar con ustedes y les agradezco muchísimo el espacio. Gracias, Teresa, un abrazo rioplatense. Abrazo para ustedes. Chao. Chao.